Obviamente a día de hoy vemos que muchos, o más de uno, tiene alguien que está relacionado o mínimo, tiene un cierto parentesco con el mundo de las sustancias ilícitas con la letra D, o de plano que tienen un historial ya en el mundo de la mafia. De una lo claro es innegable ver, o mínimo se ve a simple vista este problemita que sufre nuestra sociedad, sobre todo, para conseguir los lujos que al menos en una manera inocente, y con trabajo duro se puede conseguir bastante, y sin dudas al menos gracias a los creadores de contenido de TikTok al menos, podemos ver al menos enfrente de las cámaras los lujos o mínimo lo estable que se puede vivir al cumplirse en el proceso del sueño americano, a lo que por lo que vemos a día de hoy sin dudas, son digamos temas que al menos inspiran a muchos en crecimiento en respeto a sus objetivos y sobre todo sueños a cumplir. Lo sé, sueno muy reflexivo, incluso al menos eso suelo ver y lo solía ver con mi ex, en fin, al menos justificando la intro pensar esta hermosa waifu. Como siempre eres bienvenido a mi hermosa sección de waifus para darles amor. Primero y siendo la primera waifu de este anime, te hablaré poquito del anime de dónde viene. Convoy. En sí es una serie que al menos tiene la temática de cazarrecompensas y ambiente que se le considera espaciales, sin tantos rodeos como Mandalorian pero con más población japonés. XD, siendo sincera dudo que alguien no sepa de qué va este anime. En sí el anime en el 2071 los protagonistas de este anime estarán atrapando criminales y a la vez estarán expuestos a situaciones que les recuerde sus traumas o sucesos que los dejaron marcados. Tendremos desde viajes solares, criminales del espacio y sobre todo waifus espaciales, aunque siendo sincera solo me acuerdo de Falla Valentine. Al menos de los planes más recorridos eran Marte y Ganímedes. En sí me acuerdo más del soundtrack, porque era puro jazz y blues épico. Además, la animación me recuerda demasiado al anime de Neon Genesis Evangelion. Si no fuera por la temática espacial, diría que son casi puros contextos de vaqueros de gustos a gustos. En sí, es interesante el contexto del anime, y espero seguir trayendo más waifus de la franquicia y de una vayamos a la waifu. Caterina Solenzan. De una lo digo, nos vamos a ir para atrás, él se va a ir para atrás como decía el Fede Lobo XD. Pero sin más relleno inicio. Caterina viene siendo una chica de piel en sí la wiki, nos dice clara pero incluso pone tetona, pero si la comparamos con Falle sin dudas, hay diferencias así que por respeto solo diré esto último, y ustedes deciden. Recuerden que las latinas son hermosas e incluso si hago este video en septiembre sin dudas, es porque al menos se le considera una waifu con rasgos mexicanos, incluso su origen viene de Tijuana. Suele llevar el cabello ondulado y de color castaño, siendo atado con cintas azules sobre todo. Claramente se ve que tiene cierta simetría la waifu si la vemos en de frente. Vegeta 777 estaría orgulloso de esto. A lo poco que salió del anime la vimos con un vestido de maternidad de color morado. Y esto todavía suma en sí que tenía 29 años, siendo sincera sí parece una madre muy linda. Aunque más adelante iremos a eso. Como te dije nos llegará de sorpresas. Personalidad. En sí mira. Es rara, un enigma la manera de cómo funciona su personalidad, y sí cuando digo personalidad es serio. Mira al inicio del capítulo 6 del anime se nos demuestra que tiene una meta, e incluso a nuestros protagonistas le pide ayuda para encontrar a su esposo. Mínimo ahí es amigable e inocente, pero al estar con su esposo Antonio ya revela su naturaleza o mínimo, se nos revela sus intenciones con él, que era la que ella en realidad era una traficante de sustancias, a lo que podemos decir que en sí manipuló al grupo solo para poder reunirse con su esposo y posteriormente poder escapar de la señora Justicia, pero sí, tenemos la posibilidad e incluso es un límite que se puede ver, o mínimo si lo vemos como un límite que sí pueden romper, puede que sí, es idealista, perfeccionista en sus planes, capaz de incluso de enamorar a Spike para manipularlo y sobre todo cumplir su meta, la cual era escapar a Marte. En sí es algo de lo que se puede ver en la intuición y conexión con los demás. Sí, son instintos en sí de que la persona pueda asegurar sus metas o llegar a cumplirla a toda cosa. Por eso hay momentos que la definen como confusión, hasta incluso una máscara que nunca se verá hasta que se logren sus metas. Incluso se llega a la conclusión de que ella pudo haber entrado a este mundo del crimen organizado solo por el reconocimiento y obtener más logros, los cuales solo se sabe uno. Pero en sí, respecto a sus miedos sin dudas, es el miedo a fracasar o al menos el miedo de que si no pueden lograr lo que pueden, nadie puede salir libre o mínimo sin consecuencias respecto a lo que hacen.
O sea, si yo no puedo, nadie puede. Y te diré de una, es muy visto este tipo de personalidad, al menos en la mayoría de las veces que sí se ha llegado a documentar, porque hasta eso lo mucho en el triste mundo del desorden, sin haber tenido tanta relevancia en este mundo, queda en el olvido como un don nadie o incluso como alguien que no le interesa a nadie. Pero dejando ese punto, la mayoría de las personas que al menos se meten a la maña sin dudas puedo asegurar que tienen miedo al fracasar y sin dudas darán todo o incluso van a acabar con quien sea hasta haber conseguido su objetivo, y si no lo consiguen, pues acabarán con todo o incluso aplicarán la kamikaze si no lo lograron y sin embargo, acabarán con todos los involucrados ya sean aliados o no. Me imagino que apuesto que suena esta novela y sobre al final de que la villana se acaba con ella misma o incluso se autodestruye con sus aliados o de plano acaban con el novio. Pero al menos se me ocurre un épico ejemplo, pero más acorde a lo que se vio en este anime. En la película de Dredd, el justiciero del apocalipsis, conocemos a una linda y peculiar chica que a principios de la película parecía haber tenido todo el poder en un sector o plaza como se le conoce en México. Esta chica será la antagonista, lo tiene todo, incluso aún estaba creando la sustancia de esta serie y la cual es la que creaba los problemas vistos en la película. En sí llega al punto de encerrar a toda una ciudad con todo y jueces que eran oficiales. Aquí sin dudas veremos que la Woman de ejemplo envía todo tipo de matones solo para que no salga nada de lo que ha hecho, ya que es ilegal. Sobre todo hará desde una purga de civiles solo para ver acabados a los jueces, pero no contó que el juez que intentó era Dredd, y siendo un juez dedicado a su trabajo incluso pudo ser rival para ella e incluso poniéndole jueces corruptos. En sí, Dredd la juzga por sus crímenes y curiosamente veremos cómo es arrugada por una ventana y caerá en cientos de pisos hasta quedar pegada al piso, pero Dredd, que si le pasaba algo a su corazón, dejaba de latir y iba a explotar todo ya que estaba conectada a un sensor conectado en explosivos. Al final era mentira y solo vemos cómo ella cae. Y si sobre la Woman vemos cómo se desespera solo porque no ve vencido a Dredd, a la novata que lo acompañaba. Está buena esa peli, se la recomendó, pero al menos puedo decir tiene un cierto parecido, ya que incluso se ve como la Woman de ejemplo manipula cientos de matones e inocentes. Historia. De lo que se menciona de su historia es que ella había siempre soñado abandonar Tijuana e irse a vivir a Marte. Pero sabemos que para hacerse una nueva vida se necesita de mucho dinero. Así que decide unirse con Asimov e incluso es su esposa. En fin, el chiste es que ambos eran de un sindicato y estaban involucrados en el robo de Red Edge, el cual son los frascos esos que escondía en su vestido y los cuales le daban la apariencia de una mujer embarazada. En un bar con Asimov se desataría una pelea, la cual aquí vemos que era muy hábil con las armas y así acabaría con un miembro del sindicato. El punto es que tanto el sindicato como los cazarrecompensas tendrían acorralados a la pareja. Así que al ver su vestido rasgado y perdiendo los viales de ojo rojo intentaría escapar, pero Asimov había consumido bastante vial, así que perdió la cabeza, al punto de embestir una barricada policial de la puerta astral. Por lo que Caterina, al ver que todo estaba valiendo burger y que de esta no saldrían, toma la decisión de acabar con Asimov, y cuando las balas de la policía llegan a su nave, ella sale disparada al espacio, flotando alrededor de los cristales de la nave robada. De una paso a la curiosidad que me da en el live action. Y después de esto diré unas curiosidades. En sí, acá vemos que sí llega a estar enamorada de Asimov, pero no le gustaba que consumiera el ojo rojo. Y ella huye de su padre James Montgomery, el cual es un personaje exclusivo hasta para la trama de este capítulo. Incluso querer a su hijo le pone precio a su cabeza por el regreso de Caterina, a lo que por eso diría una excusa a nuestras recompensas para irla a buscar, y en este caso ella no acaba con Asimov, sino ahora sí ambos mueren por los policías. Lo sé, como una novela de narcos padres. En sí, diré que está medio inspirado en parejas que son delincuentes o mínimo se mencionan en casos ocurridos en nuestro México mágico. Sé que mencione que Tijuana, pero aclaro que en este universo viene siendo un asteroide colonial espacial, en sí haciendo referencia a México. Sobre todo muchos la consideran tanto por la trama relacionado al contrabando. Está inspirada en la protagonista de la película llamada El Pistolero, la balada del pistolero. Muchos fanáticos han dicho que esta Woman sin dudas tiene demasiada ambigüedad respecto a lo que viene siendo la moral. Yo solo que me dejo sin palabras. Y con estos datos y con su edad registrada de 29 años fue Caterina. ¡Qué música sin duda!
O sea, literalmente me suele recordar las personas que se meten a la maña o de plano a los que migran a Estados Unidos, y con ejemplos ya expliqué su personalidad. Siendo sincera, me quedo más con la del anime. Si tiene más plus que su padre le esté buscando la adaptación de Netflix, pero estaría más épico si no lo hubiera dejado así desde un inicio en el anime. Tremenda vendida de humo recibí en la adaptación, y eso que me dijeron que estaba buena. Me gustó más el anime sinceramente, y sobre todo la versión de esta waifu. También me gusta, a pesar de que, si de verdad muchos dicen que es de cuestionarse su moral, solo diré que pudo tomar mejores decisiones a fin de cuentas. Si tuvo esa actitud para el lado que al menos muchos consideran fácil e imposible de soportar, no dudo que pudiera cumplirlo muy tarde, pero al menos disfrutando Marte. De plano suena feo, pero yo al menos dijo que para ser feliz uno tiene que tener la conciencia limpia y tranquila. Pero a fin de cuentas somos personas y muy diferentes, y es esto lo que le gustaba. Incluso si le gusta tener una reputación en este tipo de mundo, es aceptable. A fin de cuentas, si está en este mundo es para algo, no solo para dejarnos lecciones o darnos consejos. A fin de cuentas todo su meta y uno no saben si cuáles, solo hagan lo que les gusta y ya. Y luchen por sus sueños. Espero que te guste este video. Muchas gracias por el apoyo que se recibe en estos videos. Sobre todo espero que sigan apoyando para poder seguir hablando de waifus. Recuerda que aunque haya bastantes obstáculos, lucha por tus sueños y metas. Mi nombre es Crisel y nos vemos en el siguiente video.